Fórum especiales. Seguimos con balance de apertura bajo NIF. En esta oportunidad hablaremos de papeles comerciales o de la emisión de bonos. Fórum, el valor del conocimiento. Para NIF, los bonos emitidos por una compañía clasifican como instrumentos financieros, en este caso instrumentos financieros pasivos, siempre y cuando no tengan ninguna consideración de subordinación o algún otro alcance respecto de este tema. Para el balance de apertura, una compañía que tenga bonos emitidos pues tiene una contabilización donde seguramente bajo el principio colombiano tendrá el valor nominal del bono más los intereses causados hasta la fecha y no pagados, y en NIF este instrumento deberá ser valorado como costo amortizado. Así que aparte de la clasificación que hoy la tenemos por allá en una cuenta 29 para hablar del PUC de comerciantes, de llevarlo al instrumento financiero pasivo, necesitaremos hacer una valoración, y esa valoración específicamente es de costo amortizado. Hemos preparado para ustedes un paso a paso para guiarlos en esta aplicación de balance de apertura y poder mostrarles cómo funciona esta aplicación del costo amortizado en los papeles comerciales, en la adopción por primera vez de NIF o transición de NIF para pymes. Veamos entonces este paso a paso, y la primera actividad que nos menciona es particularmente identificar las partidas de los papeles comerciales bonos de largo plazo, es decir, aquellos que tienen más de 360 días. Recordemos que los instrumentos nacen de largo plazo, particularmente en los bonos. Sería muy raro que hubiera un bono de corto plazo. El paso 2 es obtenga la siguiente información de estos bonos o papeles comerciales: las comisiones pagadas a los agentes, asesores o intermediarios, la apertura, el estudio, etcétera, los pagos de intereses hasta la fecha, los honorarios jurídicos, legales y contables de los asesores, la identificación de los bonos como tal, la calificación de riesgo, las tasas establecidas por las agencias reguladoras y bolsas de valores, los impuestos no recuperables y otros derechos que recaigan sobre la obligación. Es decir, debemos recolectar de esos bonos o papeles comerciales emitidos toda la información acerca del negocio, cómo se planteó en el momento en que se emitieron los bonos y cómo se materializó esa emisión, qué sobrecostos o qué descuentos o qué primas se dieron en la emisión de los mismos. Todo esto para calcular las tasas correspondientes a la obligación y poder aplicar el concepto de costo amortizado. Sigamos con el paso a paso. El punto 3 entonces nos menciona que debemos determinar los flujos contractuales de esos papeles comerciales que corresponderán a los conceptos de intereses y capital. Cuando hablamos acá de flujos contractuales, hablamos de los flujos contractuales futuros, es decir, desde la fecha de balance de apertura, ¿cuántos flujos de caja faltan, sea de intereses o de capital? Pues el paso 4 nos dice: determine la tasa de interés efectiva del pasivo financiero, que corresponde a la tasa de interés efectiva que iguala los flujos estimados futuros del instrumento con el valor de reconocimiento inicial del mismo. Es decir, en otras palabras, y como lo hemos mencionado en otros temas de instrumentos financieros, lo que se nos pide es buscar la TIR del instrumento financiero, buscar la tasa que iguale los flujos de caja que faltan de balance de apertura hacia adelante con el saldo de reconocimiento inicial del instrumento. Con esta tasa es que se hará toda la trazabilidad del instrumento de ahí en adelante y se reconocerán los intereses que correspondan. Sigamos con nuestro paso a paso, y en este momento pues el punto 5, y es: determina el valor presente de los flujos estimados futuros con base en las condiciones contractuales del crédito, usando como tasa de descuento la TIR. ¿Sí? Y el paso 6, obtenga el valor en libros de los papeles comerciales bajo la normatividad local. O sea que claramente lo que nos están pidiendo comparar es el valor presente de los flujos de caja que faltan de la fecha de balance de apertura hacia adelante, descontados usando la tasa interna de retorno del instrumento, calculada con todos los flujos de caja, incluyendo costos adicionales, costos incrementales y demás. Esos flujos de caja traídos a valor presente los comparamos con el valor nominal o con el valor que tenemos registrado en nuestra contabilidad.
tanto el valor del capital como el valor de los intereses. Y si allí hubiere alguna diferencia, pues entonces con los pasos 7, 8 y 9 se reconocerán estas diferencias en balance de apertura contra las utilidades retenidas o contra el valor de las ganancias y pérdidas acumuladas específicamente en la cuenta de efectos de adopción por primera vez. Veamos los puntos 7, 8 y 9. Nos dicen, establezca la diferencia entre el valor presente del pasivo financiero y el valor en libros del PSGA local a la fecha del saldo del estado de situación financiera de apertura. Reconozca la diferencia determinada en el paso anterior como menor valor del pasivo y contrapartida las utilidades retenidas. Y 9, elimine cualquier prima de descuento reconocido bajo el gap anterior por la emisión del pasivo financiero con contrapartida a las utilidades retenidas. Entonces lo que se nos pide es eliminar todos los criterios que están alrededor de los bonos, los intereses del capital, primas, descuentos, todo lo que esté allí, intercambiarlo por el valor presente de los flujos de caja futuros del instrumento, traído precisamente a valor presente con la tasa interna de retorno del mismo, calculada considerando no solamente los flujos de intereses y capital, sino también todos los flujos adicionales que hay alrededor del instrumento. Veamos un pequeño ejemplo que nos permite ilustrar un poco mejor el tema de TIR y el tema de reconocimiento de intereses dentro del mismo instrumento. El ejemplo dice así: hay un bono emitido con valor carátula de 1 millón de pesos. El estudio de este bono o los estudios de crédito para la emisión fueron de 30.000 pesos, un plazo de 4 años, 5% de interés en los primeros 2 años y 7% hasta su expiración. Los intereses son pagaderos anualmente y el bono, digamos, en términos generales, tiene 4 años. Con esta información, nosotros podemos, con un Excel, calcular la TIR del instrumento. ¿Cómo se calcula esa TIR? Con la función TIR de Excel y considerando todos los flujos de caja. Esos flujos de caja que están en esta columna de caja que tenemos acá en este cuadro. Esos flujos de caja nos están mostrando que en el momento 1 del instrumento yo emití un bono de 1 millón de pesos, lo que quiere decir que recibí 1 millón de pesos del comprador del bono, pero a la vez pagué 30.000 pesos por la emisión, lo que quiere decir que tuve un flujo de caja neto de 970. Asimismo, tengo otros flujos de caja futuros que son el pago de intereses de 50.000, 70.000 y luego 50.000, 70.000 y luego los restantes 70.000 y el millón de pesos de capital que tengo que regresarle a quien me compró el bono en el momento de la emisión. Con esos flujos de caja en Excel, usted determina la TIR del instrumento y nos podemos dar cuenta que la TIR calculada acá corresponde a 6.75979. Con esa TIR es que yo voy a empezar a calcular los intereses de ese bono. Si ustedes recuerdan, en el slide anterior veíamos que el interés pactado era 5% durante los primeros 2 años y 7% por los 2 años restantes. Sin embargo, con el ejercicio de costo amortizado y TIR, nos da que la tasa es 6.75979 y con ese 6.75979 es que yo tengo que calcular los intereses que corresponden a este instrumento. Es decir, este cálculo de intereses de 66.117 que ustedes están viendo allí corresponde a 970.000 pesos, que fue el flujo de caja inicial del instrumento, por 6.75979. Así lo hago todos los periodos hasta que al final del plazo, al regresar el capital y para haber terminado de pagar los intereses, pues mi instrumento financiero tiene que estar costando 0 en mis registros contables. Si estuviéramos en un balance de apertura y este bono hubiera sido emitido en 2013, es decir, el año 2 señalado acá es el año que corresponde a el 1 de enero de 2015, que sería el balance de apertura, el saldo de apertura que nosotros estamos buscando es este valor al final de la tabla de amortización, que corresponde con 986.117 pesos. Ese sería el saldo del instrumento en nuestro balance de apertura y ese sería el saldo que necesitaríamos comparar con
el saldo en los registros contables colombianos, establecer la diferencia, y cualquier diferencia debería ser llevada entonces a el patrimonio, a la cuenta de utilidades retenidas por efectos de la adopción por primera vez de acuerdo con los registros de NIF. Este es pues el especial de Forum sobre el balance de apertura en NIF. Seguiremos trabajando cuenta por cuenta para lograr cumplir con la meta de presentar el estado de situación financiera de apertura en las fechas legales exigidas y con el lleno de los requisitos. Si usted quiere enterarse de más asuntos de balance de apertura, de actualidad en temas tributarios, legales, comerciales o de derecho público y contables, no olvide visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.